Muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta cuarta conferencia de nuestro ciclo anual de actividades del departamento. En la tarde de hoy tenemos el agrado de recibir a la profesora Anaíd Balián, que es profesora de Historia, egresada del Instituto Artigas, tiene un diploma en especialización y sobre todo un máster en el CLAE, en Historia Contemporánea. La profesora Balián es una gran conocedora del fenómeno que nos trae a colación hoy, que nos trae aquí y nos convoca aquí. El tema del genocidio armenio es un tema que es difusamente conocido en el Uruguay, obviamente que los grupos cercanos a la colectividad armenia y a las colectividades vinculadas a la zona originaria del problema lo conocen, pero el uruguayo medio no está al tanto de esto que es un acontecimiento mayor, yo diría el primer gran acontecimiento mayor del siglo de las masacres, como dijo Hobsbawm. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco la invitación al licenciado Bonilla, a la licenciada Virginia Denizante. Quería decirles que me siento muy honrada de la invitación porque estar aquí en esta casa de estudios tan prestigiosa realmente me hace sentirme así. Y sí es cierto lo que dijo el licenciado Bonilla, es muy cierto, me ahorró porque yo lo pensaba decir. Es un tema sobre el cual se ha escrito mucho, pero se sabe poco. Y este año, justamente, se están cumpliendo 100 años de ese acontecimiento, del genocidio armenio perpetrado por el gobierno de turno del Imperio Otomano en 1915. Y antes de empezar a hablar en relación al tema, quería explicarles un poco por qué traje esta diapo, donde figura una flor. No sé si todos la vieron en el correr de las conmemoraciones de este año. Esa flor, en todos los idiomas, se llama No me olvides, y creo que fue una buena elección. Y realmente, yo este año particularmente, yo que vengo participando de las conmemoraciones porque además de mi condición de profesora de historia, soy descendiente directa de víctimas y de sobrevivientes del genocidio. Y este año particularmente me sentí muy acompañada en este aniversario que es realmente muy diferente a los anteriores, porque se han sumado nuevos actores a la conmemoración y este es un ejemplo. Y me sentí muy acompañada, pero también debo confesar que muy interpelada por mi condición, mi doble condición de descendiente y de profesora de historia, sobre todo de profesora de historia, a contestar preguntas como ¿por qué? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo tamaño horror fue posible? Yo sé que se conoce mucho sobre la Shoah, sobre el Holocausto, pero se conoce poco del genocidio y estamos hablando realmente de lo peor de lo que somos capaces los seres humanos. Y quería explicarles también lo del 24 de abril, por qué se conmemora el 24 de abril. No es que el genocidio comenzó el 24 de abril y fue, bueno, un rayo que cayó del cielo el 24 de abril. Siempre se eligen fechas. Esta fecha del 24 de abril de 1915 tiene que ver con la detención de casi 600 intelectuales armenios, dirigentes, miembros de todos los partidos políticos, que había varios partidos políticos armenios en ese momento en el Imperio Otomano, de distintos credos religiosos. Pero también es cierto que empezó antes. Las matanzas empezaron antes y se continuaron después. Cuando hablamos del genocidio, bueno, en general se nos vienen estas imágenes que son fotos que sacó Armin Wegner, un funcionario del gobierno alemán, gobierno aliado de Turquía. Sin embargo, Wegner sacó estas fotos que nos muestran parte del horror, niños alejados de sus padres, esperando la muerte, caravanas
de mujeres y niños indefensos a pie o en vagón de ferrocarril. Yo no me voy a detener en el horror. Quisiera sí detenerme en cómo fue posible, cómo se llegó a eso, qué había en esa política, en esa sociedad que permitió esto. Es cierto también que la voz genocidio no existía cuando ocurrieron los hechos. Tal vez ustedes lo sepan, muchos de ustedes lo sepan, que es un neologismo acuñado por Rafael Lemkin, un jurista judío polaco, que en 1944, frente al horror del genocidio, de las matanzas de judíos bajo el régimen nazi, y además por haber él sido testigo también de las matanzas de los armenios en 1915, y de enterarse también del juicio a Sogomon Elián, un estudiante que mató a uno de los responsables, y se le hizo un juicio en Berlín, y fue muy, muy conocido en la época. A partir de eso él reflexiona, estos son crímenes nuevos, perpetrados por el Estado contra población indefensa, ¿qué nombre le damos? Y es que acuña esa voz que termina siendo además una figura jurídica aprobada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, cuando aparece esta voz, los armenios se identifican inmediatamente, esto nos pasó, lo que nos pasó es genocidio. Y este acontecimiento transcurre durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial con la que se inicia el breve siglo XX, como dijo el historiador Hoffman, que también lo llama el siglo de la barbarie, de las matanzas, como dijo el licenciado Bonilla. Les decía entonces que el genocidio se produce durante la Primera Guerra Mundial, que es la propia guerra, es una fábrica de cadáveres, una fábrica de matar, pero hay una cosa que es cierta. Los que murieron, los armenios que murieron, no eran combatientes, eso se los puedo asegurar. Los integrantes de mi familia y la de mi esposo, desaparecidos, no eran combatientes, ni siquiera sabían. Y tampoco eran culpables para sus propios perpetradores. Entonces, yo creo que antes de abordar otro aspecto de este tema, quería decirles algo a propósito de lo que dijo el licenciado Bonilla. Es cierto que aquí se sabe poco, pero por ejemplo estas fotos que acabo de mostrar forman parte de una muestra itinerante que llegó al Uruguay en el año 1997. Y también es cierto, y lo deben de saber, pero lo reitero, que el Uruguay fue el primer país que reconoció el genocidio armenio en el año 1965, y esto no sé si lo saben, pero en la República de Armenia y en toda la diáspora armenia, porque hay armenios en todas las ciudades, en los 5 continentes, que es un poco lo que representan los 5 pétalos de la flor, agradecen al Uruguay. Este año, que uno en internet puede consultar todo en este momento, bueno, aparecían pancartas en francés, en inglés, en distintas colectividades de la diáspora, agradeciéndole al Uruguay, gracias Uruguay por ser el país que se animó a lanzar el reconocimiento del genocidio. Así que fue también un tema muy público en el momento que sucedió. También en Uruguay se recogieron más de 200 noticias que hablaban de la matanza sistemática que estaba ocurriendo a los armenios durante la Primera Guerra Mundial. Acá un investigador exhumó más de 200 noticias recogidas de los diarios de nuestro país en la época que estaban sucediendo los hechos. Ahora es cierto que es un tema muy complejo, muy delicado, porque implica también, entre otras cosas, no solamente lo que decíamos de que forma parte de lo peor que somos capaces los seres humanos, también implica 2 memorias de 2 comunidades, de la comunidad armenia, pero también de la comunidad turca, porque si bien los armenios trabajaron el recuerdo, no olvidar, en la sociedad turca se trabajó el olvido, que forma parte de la memoria. Solo se olvida algo que alguna vez se recordó, o el silencio también forma parte de la memoria, y el negacionismo que va de la mano del genocidio,
porque ningún genocida asume lo que hizo, asume la autoría. Pero también es cierto que en este sentido, actualmente en Turquía se están dando cambios. Ya hace unos años que se están dando cambios. Hay, por ejemplo, hay historiadores, sociólogos turcos. De hecho, yo para preparar esta charla consulté 2 de ellos que se han especializado en el tema de genocidio armenio, que están trabajando para su reconocimiento. Hace poco vino un antropólogo kurdo que estuvo en el Paraninfo de la universidad y dijo que justamente ellos en este momento quieren saber qué pasó, qué ocurrió, quieren saber la verdad, porque en definitiva la verdad colabora con la buena identidad y con la buena ciudadanía. Y en estos casos también el genocidio, tanto armenio como el genocidio judío, demuestra que es muy difícil en relación a estos hechos traumáticos que se pueda dar vuelta la página. La página se puede dar vuelta, pero vuelve y vuelve. Entonces, y yo creo que asumir una memoria sana, una memoria justa, colabora para la buena identidad, porque la memoria es la base de la identidad. Entre los estudiosos, en caso de un economista turco y un historiador armenio que están trabajando juntos en el tema y han publicado un libro, Diálogos sobre el tabú armenio. Yo creo que de allí viene la importancia también de frenar el olvido, y yo utilicé una frase para la presentación que es para que los muertos no mueran 2 veces, pero lo hago en el sentido que lo hace Paul Ricoeur, que es un filósofo francés que ha trabajado mucho todo este tema de la memoria, y él dice que no mueran 2 veces, porque si los recordamos, estamos diciendo, acá pasó algo, vamos a ver qué pasó. Es en ese sentido. Y en el sentido también que dice Yves Ternon, que es un especialista en el tema del genocidio, dice, utilizar aún lo posible de estas tragedias irreversibles con el fin de interrumpir y a lo mejor prevenir su retorno. Es así como la muerte sirve a la vida. Yo elegí para hoy algunas aproximaciones impresionistas sobre el contexto geopolítico, político e ideológico en ese momento que ambientó, que permitió el genocidio de los armenios. Con respecto al contexto geopolítico, bueno, tenemos que saber que los armenios vivían en ese momento en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano llegó a tener una gran extensión hasta el siglo XIX. Lo que vemos allí en la diapo es la máxima expansión del Imperio Turco, pero del Imperio Otomano. Lo correcto es decir Imperio Otomano. Pero en el siglo XIX el Imperio Otomano se ve enfrentado a su desmembramiento como consecuencia de la expansión imperialista y del fenómeno del nacionalismo. Pero lo cierto es que en el siglo XIX la expansión imperialista va a encontrar en el Imperio Otomano un encuentro de fricción, sobre todo entre la expansión rusa y la expansión inglesa, que va a tener como pretexto, vean ustedes, el pretexto va a ser la protección de las minorías cristianas que vivían dentro del Imperio Otomano. Pero es un pretexto, porque el resultado va a ser que esto va a terminar en guerra entre el Imperio Otomano y Rusia, y los tratados nos van a demostrar esto que estoy diciendo, que es más que la protección de las minorías, era el afán expansionista, sobre todo de Rusia y de Inglaterra, de frenar esa expansión, la expansión rusa. Uno de los tratados es el Tratado de Berlín entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Pero fíjense, esto es producto, este tratado es para poner fin a una guerra de estos 2 imperios, pero hubo uno antes, que fue el Tratado de San Estéfano.
En ese Tratado de San Estéfano se obligaba, y esto a propósito de los armenios, porque también hablan de la independencia de los países balcánicos, pero como estamos hablando del genocidio armenio, lo voy a remitir a este caso. En el primer tratado, en el Tratado de San Estéfano, se establece que el Imperio Otomano tiene que realizar reformas en las provincias habitadas. Lo que está en rojo son las provincias habitadas por los armenios, y Rusia tenía que ser el país garante. ¿Esto qué le permitía a Rusia si el Imperio Otomano no cumplía? Poder intervenir, porque es en estos momentos que se empieza a hablar de intervenciones humanitarias. Es en el siglo XIX que se empieza a hablar de intervenciones humanitarias. Entonces, este tratado no le convenía a quién. No le convenía a Inglaterra, que no quería la expansión de Rusia, no le interesaban las minorías. Por eso es que logra que se cambie el Tratado de San Estéfano por el Tratado de Berlín. El Tratado de San Estéfano para los armenios era una gran ilusión. El Tratado de Berlín, van a ver que no puede ser una gran ilusión, porque lo que se establece es que, bueno, el Imperio Otomano realizará reformas cuando pueda, y la garantía ya no va a ser el Imperio Ruso, sino van a ser todas las potencias que estaban además en desacuerdo. Así que era muy difícil que fueran garantía de ningún pueblo, potencias que estaban en desacuerdo. Así que de esta manera este caso va a continuar complejizándose hasta la Primera Guerra Mundial y continuará hasta el Tratado de Lausanne. Eso en relación a la geopolítica. Son pinceladas sueltas, porque evidentemente cada uno de estos temas nos llevaría muchas horas de trabajo y de presentación. Son apenas aproximaciones. En relación a la política interna, el Estado turco también, el Estado otomano, perdón, estaba viviendo un momento de crisis, sobre todo que estamos en el siglo XIX, y ustedes lo sabrán porque ya estudiaron historia nacional y universal. Es el siglo de la expansión imperialista, pero también es la primera gran globalización. Y se producen cambios en el mundo. Y el Imperio Otomano continuaba todavía, hasta las primeras décadas del siglo XX, como un Estado teocrático, es decir, basado en la Sharia, que era una ley civil y religiosa que regulaba la vida de los musulmanes. Pero ¿qué pasaba con los no musulmanes, como los armenios, por ejemplo? Constituían lo que se llamaba el Milliyet. El Milliyet eran comunidades religiosas que gozaban de gran autonomía. Podían practicar su religión, podían practicar su lengua, y de hecho los patriarcas, los jefes religiosos de estas comunidades, tenían ciertas prerrogativas dentro del Imperio Otomano. Los tres grandes Milliyet fueron el greco-ortodoxo, el armenio y el judío. Ahora, en la década del 30, como consecuencia de presiones que vienen de afuera, porque los países occidentales aspiran a que el mundo se occidentalice, y presiones de adentro, de parte de las minorías que querían también cambios, se vayan a llevar adelante proceso de modernización. Recordarán que el Uruguay de la modernización, a partir de 1870, introdujo muchos cambios. Lo mismo en Japón, la era Meiji. Es decir, esto se estaba produciendo en todo el mundo. Y lo que tiene que ver con el Imperio Otomano, eso va a ser el Tanzimat. El Tanzimat es entonces ese proceso de reforma que comienza en la década del 30. Pero ven que yo anoto impulso y freno de la modernización. ¿Por qué? Porque si bien los sultanes que empezaron este proceso, es decir, introducir las ideas de Europa. ¿Qué quiere decir introducir las ideas políticas de Europa? ¿Cuáles eran las ideas políticas que caracterizaban la modernización? Introducir, por ejemplo, en lugar de un texto religioso que regulara la vida, una constitución. En lugar de un poder absoluto, la separación de poderes. En lugar de súbditos, ciudadanos, es decir, personas con derechos y obligaciones. Todo esto va a generar una gran ilusión entre las minorías del imperio, pero al asumir Abdülhamid, un sultán muy particular, con una biografía muy particular, bueno, él va a suspender todo este proceso de reformas y solamente, bueno, va a provocar la reacción por ejemplo, en el caso de los armenios, de presentarse por la vía diplomática para que se realicen reformas,
o por la vía de la lucha armada. La reacción del sultán frente a estas reivindicaciones del caso de los armenios va a ser una represión brutal. Él va a interpretar estas reivindicaciones no como un derecho de los pueblos a mejorar su situación, sino como una posibilidad de intervención extranjera. Y va a generar una represión, les decía, brutal, que el saldo va a ser 200.000 víctimas. Por eso les decía que si bien el genocidio se ubica en la Primera Guerra Mundial, ya hay antecedentes en el siglo XIX, esto ocurre en 1896, y en Europa va a tener una gran repercusión. Van a haber manifestaciones y lo que ven allí es una caricatura publicada en Francia. No sé si les recuerda algo que pasó hace poco, pero son caricaturas ironizando al sultán Abdulhamid, que lo bautizan como el sultán rojo. La oposición en el Imperio Otomano va a crecer, va a aumentar, no solamente de parte de las minorías armenias, también los turcos van a empezar a organizarse, lo mismo griegos y judíos, y en 1908 se va a producir un acontecimiento que también va a tener repercusión mundial, que es la revolución de los jóvenes turcos. Ustedes saben que esta noción de revolución, no sé por qué asocié esta idea de revolución. Esta idea de revolución puede decir muchas cosas. Me encanta lo que dijo el historiador francés Furet. Él dice, es este gran invento de los franceses que va a pasar a significar el fin de la fatalidad en la historia, la posibilidad de que los seres humanos podemos comenzar algo nuevo. Y esto se va a instalar en el espacio político europeo y más allá del espacio político europeo. Y les recuerdo que tenía tan buena prensa la palabra revolución que el propio Hitler y Mussolini las utilizaban, lo que no significaba que fueran revolucionarios. En 1908 un grupo de jóvenes, los llamados jóvenes turcos, que se habían organizado ya en el siglo XIX, toman el poder con el apoyo total del ejército, porque el sultán, que todavía está en el poder, envía ejércitos para desarticular este movimiento y, sin embargo, ese ejército enviado para desarticular el movimiento se une al movimiento. Y tal vez aquí me gustaría detenerme porque ustedes saben, muchachos, que en la historia de Turquía el ejército cumplió un rol muy importante como controlador de que el Estado laico, en fin, cumplió un rol muy importante e intervino en la política hasta el ascenso de Erdogan, que empezó a tratar de limitar el poder del ejército en la vida política. Pero tal vez esa línea de larga duración comience en este momento, en la Revolución de 1908. Va a ser una gran esperanza para los armenios porque les voy a mostrar una foto. En esta foto se ven participantes de todas las minorías festejando el advenimiento de los jóvenes turcos. El cartel que está a la izquierda está escrito en armenio y dice libertad, igualdad y justicia. Les decía que se van a autorizar los partidos que ya se habían fundado, pero que funcionaban en la clandestinidad, y son los jóvenes turcos del Comité Unión y Progreso los que toman el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Los jóvenes estaban divididos entre una fracción más liberal, que prestaba atención a los reclamos no solamente de los propios turcos, sino también de las otras minorías, que era el İtilaf, y la otra fracción mucho más radical, que era el KUP, el Comité Unión y Progreso, que eran más radicales y más celosos de todo lo que fuera turco, y esto lo vamos a ver ahora. Ellos son los que toman el poder. De todas maneras, el primer año es un año de gran euforia, de revolución de las expectativas,
porque, bueno, se aplica la Constitución, el sultán se mantiene, pero va a quedar limitado su poder por la Constitución de 1876, se establecen límites a su poder, se liberan presos políticos, la igualdad de derechos y deberes y la restauración del Parlamento. Antes de que sobrevenga nuevamente el horror, hay un año de mucho debate. ¿Cuáles son esos debates? Una vez que el sultán ha sido puesto bajo control, bueno, ¿cómo se va a organizar este nuevo poder en el Imperio Otomano? Ese es el debate. Y las tendencias son algunas contrapuestas, por ejemplo, otomanistas, panturquistas, panturanistas, panislamistas, federales, unionistas y socialistas. Seguramente algunas de estas a ustedes les resulten conocidas, ¿no? Por ejemplo, federalistas, yo creo que todos sabemos qué es lo que plantea. Unionistas, también, ¿no? Centralismo. Socialistas, también, sobre todo habían grupos armenios socialistas y también turcos y también judíos. Pero es más difícil comprender qué quiere decir otomanista, qué quiere decir panturquista, panturanista y panislamista. Brevemente les diré. El otomanismo ya se venía practicando. Era la sustitución de los millet por una ciudadanía universal, pero que englobara a todos respetando las particularidades que existían. Habíamos dicho que existían las distintas comunidades. Y además eran federalistas, eran respetuosos de las autonomías de las comunidades. En cambio, los panturquistas querían que solo una nación fuera la dominante en el naciente Imperio Otomano. Solo una nación. ¿Qué nación? La turca. Y las demás tendrían que asimilarse o desaparecer. El panturanismo tenía que ver con un mito de que la antigua patria de los turcos no era el Imperio Otomano, estaba antes del Imperio Otomano y era una patria que llegaba desde el Cáucaso, desde el Asia Menor hasta la China. Y la idea era llevar adelante esto, es decir, el Imperio Otomano que se venía desmembrando como consecuencia de la expansión imperialista de las potencias occidentales, bueno, proponía ellos mismos expandirse, pero hacia el este, y para eso no tenía que tener ningún obstáculo. Digo esto porque, ¿recuerdan el mapa donde aparecen las provincias armenias? Esas provincias van a ser consideradas por ellos un obstáculo. Es decir, los armenios empiezan a ser un obstáculo. Las ideas fuertes del CUP, los que están en el poder, son estas. Las racistas, es decir, la raza turca como nación dominante, la integralidad del Imperio Otomano, una radical oposición a la división territorial. No aceptan ningún tipo de división territorial, ningún reconocimiento de ninguna independencia, ni soberanía, ni autonomía. Eran centralistas y unionistas, como su nombre lo indicaba. Unión para el progreso, pero en realidad lo que más le preocupaba era la desintegración del imperio. Yo traje algunos textos para confrontar, no es que lo hayan hecho, un poco imaginé yo cómo podían ser estas confrontaciones y encontré estos discursos. Si me permiten, les voy a leer brevemente dos textos. Uno del príncipe Sabaeddin, que era un príncipe de ideas liberales, y decía lo siguiente, con respecto a cómo organizar la nueva entidad política. Dice, nuestra debilidad social proviene de nuestra educación, de la falta de iniciativa individual que la caracteriza. Para conjurar el peligro que amenaza la nación, nuestra juventud intelectual debe volverse hacia las carreras independientes y productivas. Debemos unir nuestras fuerzas, decía, para reemplazar la autocracia absolutista por una monarquía constitucional y apuntar hacia la descentralización que satisfará, escuchen bien, a los cristianos, a la vez a los cristianos y a los musulmanes. Es decir, él partía de una realidad que había que cambiar, pero sin dejar afuera
a nadie. Era otomanista porque la nación otomana ya se venía naturalmente creando, ¿verdad? Pero a la vez pensaba que la monarquía debía mantenerse. No era tan rupturista como el resto de los jóvenes turcos. Y el otro, que va a pasar a ser una personalidad central para los jóvenes turcos, que es Ziya Gökalp. Él decía, era necesario dejar atrás la cortina pérfida del otomanismo que había vendado los ojos turcos y encender la idea de turquismo. Y ante la pregunta, ¿dónde está la tierra madre de la nación turca?, contestaba que era el Turán, una entidad mítica que reuniría a todos los turcos y, escuchen bien, expulsaría a los extranjeros. El país, decía, del enemigo debe ser devastado. Él también, se le atribuye a él también una poesía que hace unos años el presidente Erdogan recitó y fue por eso conducido a la cárcel, que dice: las mezquitas son nuestros cuarteles, los minaretes nuestras bayonetas, las cúpulas nuestros cascos y los creyentes nuestros soldados. Él sintetizaba un montón de ideas panislamistas, panturánicas y panturcas, que no eran lo mismo, porque había musulmanes turcos, había musulmanes árabes, pero él intentó hacer esta síntesis que de alguna manera los jóvenes turcos se apropian. Como ven, discursos distintos. ¿Qué pasa con el discurso? ¿Cuál de estos se impone? ¿Y qué pasa con el otro? Por eso yo les decía hoy, la gran ilusión de la Revolución de 1908 y la gran desilusión que sobreviene inmediatamente, porque cuando empiezan a aparecer ideas distintas, si bien es cierto que todos se unieron para vencer al sultán en 1908, empiezan a aparecer las diferencias sobre cómo organizar, y la gran desilusión sobreviene a partir de 1909, que se va a producir un giro panturquista, es decir, se deja el otomanismo y se va a insistir en crear un Estado homogéneo solamente con la raza turca como base de la nación dominante. Y bueno, va a sobrevivir matanzas nuevamente de armenios, pero no solamente de armenios, toda la oposición va a intentar ser eliminada. Hay renuncias de ministros y asesinatos de ministros, asesinatos de líderes de la oposición, disolución del Parlamento, censura de prensa, así que toda esa ilusión de 1908 sobreviene en una gran desilusión que se va a radicalizar la oposición y se va a radicalizar digamos, la actitud represiva de los jóvenes turcos a partir de 1913, cuando se producen las segundas guerras balcánicas y nuevamente pérdidas territoriales, pérdidas humillantes, pierden más del 70% de los territorios de la península balcánica. Esto va a generar en el gobierno el abandono del otomanismo, el giro panturquista y cada vez más públicos discursos muy agresivos con respecto a la oposición, pero no solo discursos, también es perseguida la oposición, hay crímenes en forma periódica y una estigmatización sobre todo de los armenios, que son considerados los principales, son considerados traidores porque reclamaban derechos, y se empieza a estigmatizar este grupo, el grupo armenio, microbios, gusanos, perros Giabur quiere decir infiel, pero se lo acompaña de adjetivos despectivos. Y la única reforma que se lleva adelante en este periodo, de toda esa euforia de reformas, es la reforma del ejército con la llegada de militares alemanes. Ellos son los considerados, los que toman el poder a partir de 1913, ejercen una dictadura muy feroz que liquida toda la oposición y en relación a los armenios una persecución que cuando estalla la Primera Guerra Mundial se va a traducir en el genocidio. El Imperio Otomano entra en guerra del lado de las potencias centrales, se produce una gran derrota en el frente oriental donde estaban las provincias armenias y esa gran derrota es adjudicada a la traición de los armenios y el CUP el Comité Unión y Progreso va a culpar a los armenios
y a partir de allí comienza lo que les decía al principio de este encuentro. Son desarmados los soldados que están en el ejército, soldados armenios que están en el ejército, y se declara la Guerra Santa. Bueno, de marzo a julio se producen las deportaciones, violaciones, incendio de aldeas, hasta que en junio, julio de 1915, prácticamente en Asia Menor no quedan armenios. Son liquidados ya sea por la vía de la deportación, el asesinato en masa, la muerte por frío, en fin, de hambre y todas las condiciones que ustedes se puedan imaginar, pero además estaba creado para poder cumplir con este objetivo una organización especial. Este es un mapa que representa las deportaciones. Como ven, esto es un mapa de Asia Menor y donde hay más símbolos es en lo que yo les mostraba hoy de las 6 provincias orientales. Y de Cilicia, que también es en el sur, la región de Cilicia, que es donde vivían también armenios, y debo decir que la mayor parte de los armenios que viven en Uruguay provienen de la zona de Cilicia, no de las 6 provincias, provienen del sur, que es también allí donde se llevó adelante el genocidio. Y estamos llegando al final, yo me apuré un poquitito porque creo que es mejor dar lugar al espacio de las preguntas. Me gusta mucho interactuar. Fui siempre profesora y me cuesta un poco monopolizar la palabra, me gusta el intercambio. Pero llegamos a estas preguntas que les decía, pueden parecer ingenuas, y sin embargo yo creo que es fundamental intentar darles alguna respuesta, siempre siendo muy honesta. Las respuestas a estas preguntas son mis respuestas a las preguntas, son subjetivas y tal vez son provisorias las respuestas. Pero yo creo que tenemos que animarnos a pensar en estas cosas, animarnos a plantearnos preguntas y esbozar alguna respuesta. Yo escuché muchas veces decir que esto que pasó a los armenios era porque en Asia son salvajes, reina el salvajismo. Pero claro, si uno se dedica a estudiar los genocidios, el genocidio, la Shoah, ¿qué nos demuestra? ¿Dónde fue realizada la Shoah? ¿Quiénes lo determinaron? El país más culto de Europa, que era Alemania. Justamente es lo opuesto al Imperio Otomano y, sin embargo, allí también hubo genocidio. También he escuchado decir que eran monstruos. Lo que pasa es que los autores de estos crímenes son salvajes, son monstruos. Es cierto que sus actos son salvajes y sus actos son monstruosos, los actos que pensaron, que realizaron, pero no eran monstruos. Eran hombres muy educados, egresados de universidades, altas jerarquías del ejército, que sin embargo planificaron y ordenaron llevar adelante estos crímenes para cumplir con un proyecto. Ahora, la pregunta que más me cuesta contestar es ¿cómo fue posible? Es decir, el paso al acto, ¿no? Porque allí participó gente, ellos solos, los jóvenes turcos, que eran apenas, no sobrepasaban de 300 dirigentes, ¿cómo llegaron a que la población participara también? Porque los actos de crueldad que describen los sobrevivientes son terribles, es decir, no era solo matar, era también ejercer una gran crueldad. Y esta es la pregunta, les decía, más difícil. Es cierto que los jóvenes turcos recurrieron a todos los mecanismos del Estado para llevar adelante, mecanismos tecnológicos, burocráticos, y también la propaganda, y también el terror. Todos los mecanismos además el monopolio de la violencia. Y esto nos enseña el genocidio, de lo que se es capaz cuando el poder está desde un poder central, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer. Pero
a este nivel de la pregunta, pienso en una gran pensadora del siglo XX que fue y sigue siendo su pensamiento muy actual, que es Hannah Arendt. Tal vez ustedes la conozcan muy bien, cuando refiere a la condición superflua de la humanidad, cuando la humanidad se torna superflua, no a personas convencidas de lo que hacen, sino a personas que no distinguen entre el hecho y la ficción, entre la verdad y lo falso, entre los mitos buenos y los mitos malos. Para terminar, también me inspiro en Hannah Arendt. Creo que debemos actuar para que tal horror no vuelva a repetirse. Esto es lo que yo lo dejo por aquí, pero estoy dispuesta a contestar las preguntas que ustedes planteen. Es decir, que más allá de que esto parece un relato histórico, creo que más del orden del 80% refiere a la actualidad. Es decir, las fotos que ella pasó en las primeras partes son las mismas fotos que yo vi. No son las mismas, pero son idénticas a las que vi en la televisión de las mujeres y niños yazidíes saliendo de Siria. No sé para dónde iba, porque la verdad que no, ya perdí la cuenta para qué lado pobre van disparando. Son las mismas fotos, son exactamente iguales. Mejor calidad gráfica porque la fotografía avanzó, pero la diferencia no hay. En otros aspectos no hemos avanzado nada. Como tú bien insinuaste al pasar, y quiero que los chicos lo agarren, es decir, la caricatura del sultán, que es el detonador de un problema político, es la caricatura de Mahoma, que determina la muerte de Theo Van Gogh, y después los 12 periodistas de Charlie Hebdo en París, no son 6 meses, 4 meses. O sea que esto que hablamos de fines del siglo XIX, principios de la Primera Guerra, es hoy. Esto es hoy. Y también es una vieja historia, que es mucho más vieja, y con eso quiero terminar. La lógica del panturquismo, por lo menos yo, la vi aparecer por primera vez en mi estudio de la guerra de religión en Europa. Es decir, la primera vez, seguramente existió antes, pero era condición sine qua non en el siglo XVII, fines del siglo XVI, siglo XVII, en Europa, para un Estado que estaban construyéndose rápidamente, muchos de ellos, como Francia, España, otros con más dificultades, pero Inglaterra. Un principio que en francés se enunciaba así: une loi, un roi, une foi. Una ley, un rey, una fe. ¿Qué quería decir? Que todos los calvinistas tenían que irse de Francia o tenían que ser degollados. Que todos los eventuales protestantes no calvinistas tenían que ser expulsados. Y Francia era el único país que, como se había aprobado el edicto de Nantes, no cumplía con ese principio, que desde Enrique IV había permitido un espacio mínimo, pero marginal, pero que sí era respetado para los hugonotes o calvinistas. Bueno, la tarea histórica de Luis XIV va a ser la panturquista, es decir, revocar el edicto de Nantes y expulsar a los hugonotes que fueron obligados al principio los expulsaron, luego ni siquiera podían irse y eran obligados a convertirse. O sea que este mecanismo que vemos en marcha aquí lo podemos encontrar en el siglo XVI, y el inventor de este mecanismo posiblemente sea la Iglesia Católica, porque era la Iglesia Católica que estaba detrás de la monarquía, y lo estamos viendo en la actualidad más estricta. Yo quería preguntar si el Occidente de cierta forma ayudó a que los armenios pudieran salir del Imperio Otomano. Qué buena pregunta. Si el Occidente, bueno, los armenios sobrevivientes terminaron en Siria y en Líbano, que eran protectorados, eran mandatos franceses. Así que sí
retuvieron allí a los armenios hasta que un momento, y esto lo sé por un testimonio de un sacerdote armenio católico que publicó sus memorias, él dice que se decía en ese momento, no podemos con más pobres. Los pobres no podemos con más pobres. Porque claro, los campos de refugiados de armenios en Siria y Líbano eran terribles, eran despojos humanos que llegaban en la posguerra, y entonces era necesario reubicarlos en otros lugares porque Siria y Líbano también habían sufrido los episodios de la guerra. Entonces, sí, vamos a decir que ayudaron en el sentido también de recoger y de abrir las puertas a los inmigrantes. Hay una comunidad armenia muy, pero muy fuerte, muy importante en Francia, sobre todo en Marsella, que era un puerto. Ahí llegaron los primeros contingentes de armenios que pudieron salvarse, y en Francia pudieron construir una nueva vida, integrarse exitosamente sin olvidar. Lo mismo en Londres, Estados Unidos y nuestro país, en el sentido de acogerlos, de permitirles la entrada, ¿no? Más allá de las leyes inmigratorias que en ese momento se empiezan justamente a llevar adelante porque no solamente son los armenios los que se ven necesitados de salir, pero podemos decir que sí, y podemos decir que pudieron rehacer sus vidas y reconstruir sus identidades. ¿En qué medida el no reconocimiento por parte de Turquía del genocidio armenio puede afectar las relaciones internacionales de Turquía con la Unión Europea y en especial el hipotético ingreso de Turquía a la Unión Europea? Buenísimo, me dejas pensar un poquitito. Vamos por orden. A ver, el tema del reconocimiento del genocidio armenio, uno se pregunta cómo no ha sido reconocido en su totalidad todavía el genocidio cuando fue una realidad por todos conocida, reconocida, pero allí tenemos que hacer historia, y una larga historia, si me permitís y si me permiten ustedes. Cuando termina la Primera Guerra, cae el gobierno de los jóvenes turcos y comienza la llamada Guerra de Independencia con el pomposo nombre de Guerra Antiimperialista. Ahora les voy a decir por qué pomposo nombre, llevado adelante por Mustafa Kemal, después llamado Atatürk, que quiere decir padre de los turcos. En realidad no es una guerra antiimperialista porque los ejércitos aliados estaban exhaustos y estaban muy comprometidos también en detener la revolución bolchevique que acababa de producirse en Rusia. Y cuando Kemal logra vencer a la única fuerza que se le opuso, que fueron los griegos. Por eso le digo que no fue una guerra antiimperialista, porque tuvo que luchar contra los griegos. Bueno, cuando Kemal triunfa sobre las fuerzas griegas, porque los armenios prácticamente estaban ya en los campos de refugiados, muy pocos habían vuelto bajo la promesa de Francia de crear allí un hogar armenio. Cuando Mustafa gana esa guerra, digamos, se la reconoce, a pesar de que había existido un tratado que reconocía una Armenia independiente y reconocía los criminales de guerra en un artículo que decía que debían ser castigados, en fin. Así que en lugar de llevar adelante el Tratado de Sèvres, se hace un tratado nuevamente con Kemal Atatürk, que es el tratado que va a poner fin a todos estos temas que estamos viendo, el tema de la cuestión armenia. ¿Por qué aceptan a Kemal Atatürk? ¿Y por qué no se lleva adelante el primer tratado, el Tratado de Sèvres, que era un tratado de reconocimiento? Allí tenemos una línea para trabajar. Primero, el reconocimiento al gobierno de Kemal Atatürk, que lo primero que va a hacer es borrar no solamente el genocidio, va a borrar a los armenios del registro histórico. Lo primero que va a hacer, así como Trotsky desaparece de la historia soviética, lo conocemos más nosotros que en Rusia, el gran líder revolucionario que es borrado del registro histórico por Stalin, por la historia oficial stalinista, bueno, los armenios desaparecen del registro histórico de la historia de Turquía. Los turcos
Cuando hoy el licenciado decía en Uruguay no conocemos porque realmente no se ha dado, no formó parte de los programas de historia. Bueno, pero en Turquía se borró a los armenios, del mapa también. Nunca existieron los armenios. Entonces, ¿por qué a Kemal Atatürk? Bueno, se lo ve, y esto lo dicen los contemporáneos y los investigadores posteriores, se lo ve como una forma también de control de la expansión del islamismo, porque él se proclama laico y funda un Estado laico, que lo hace con la represión y con todos los mecanismos de una dictadura de partido único, pero promete al mundo occidental, quédense tranquilos, yo voy a contener el Islam. Eso sería una explicación. Pero seguimos avanzando en la historia, la Guerra Fría. Es un tema también de la Guerra Fría. ¿Por qué Turquía, inmediatamente que se crea la OTAN, entra a la OTAN y se establecen en las fronteras de Turquía, apuntando hacia la Armenia soviética, hacia la URSS, vamos a decir así, las bases militares de la OTAN? Entonces, con una Turquía que está apuntando a la República Socialista de Armenia, a la Unión Soviética, era difícil resolver estos temas. Yo creo que también le cabe mucha responsabilidad al régimen stalinista, porque podía haber aprovechado con el poder que tenía de hacer valer los derechos de los armenios. Así que la Guerra Fría, el estalinismo que no le importaba demasiado que los derechos de los armenios se concretaran, y actualmente una nueva situación. Un presidente de Turquía que es Erdogan, que se presenta al mundo como un hombre que es musulmán, pero dice yo soy musulmán moderado, y que para el mundo musulmán se convirtió en un momento, no se oye, pero hasta el año pasado era la esperanza de la primavera árabe, de seguir el ejemplo de la Turquía de Erdogan, que conciliaba el Islam con el mundo occidental, o que pretendía conciliar el Islam con el mundo occidental. Turquía, ya el Imperio Otomano miraba a Occidente. Turquía mira a Occidente, sobre todo a partir de Erdogan, quiere entrar a la Unión Europea, y la Unión Europea le pone como condición el reconocimiento del genocidio. Es un pretexto porque no están muy decididos a recibir la posibilidad de muchos inmigrantes, que de hecho ya los hay en Alemania, ¿no? Pero bueno, el temor de que se invada de turcos también Europa, bueno, no sé, pero lo que dicen realmente es, reconozcan el genocidio y entren, entonces después podrían entrar a la Unión Europea. Por supuesto que no solo el reconocimiento de genocidio, también que se establezca un régimen democrático con garantías, que en Turquía todavía no las hay porque hay problemas de crímenes a periodistas que se oponen al régimen, en fin, y ya vimos los últimos acontecimientos de la Plaza Taksim también, ¿no? Es un régimen autoritario aún. Mi pregunta es si en su momento los ortodoxos, otros ortodoxos como el Imperio Ruso no hicieron nada por el tema del genocidio, ¿no? Está muy bien que digas el Imperio Ruso, porque después, en 1917, ¿verdad?, cambia la situación de Rusia y comienza la historia de la Unión Soviética. Tú me preguntas por el Imperio Ruso. El Imperio Ruso se presentaba como protector de los ortodoxos. Está muy bien lo que preguntas. De los cristianos ortodoxos, es decir, los cristianos de la península balcánica. Ese era el interés que tenía Rusia, porque tenía interés de la salida al mar Mediterráneo, y es por eso que apoya a los cristianos de la península balcánica para que se independicen y de esa manera poder también tener injerencia en el destino de ellos. Se muestra protectora, pero bueno, a cambio también algunos privilegios. No para los cristianos, no para los armenios, no se concretó nunca. Como te decía, en el Tratado de San Estéfano se presenta como protectora, pero inmediatamente en el siguiente congreso que invalida el anterior, no lo hace. Entonces, si bien muchos armenios que estaban en territorio ruso, que vivían en territorio ruso, tenían esperanzas, pero eso nunca se concretó. No se concretó. Al contrario, hubo un abandono. En el Congreso de Berlín, leyendo
los encuentros de líderes armenios con representantes rusos, se ve que no hay ningún entusiasmo para llevar adelante la protección de esa minoría. Así que los armenios no tenían un Estado que los protegiera, como sí tenían los griegos, pero los armenios no tenían un Estado que los protegiera dentro del Imperio Otomano. Usted dijo que la memoria forma parte de la identidad. Y mi pregunta es, ¿en qué medida el genocidio armenio forjó la identidad del pueblo turco? Muy buena pregunta. Es la base de la identidad turca, el olvido. Es sobre el olvido de ese acontecimiento que se construye la identidad turca. Es sobre el olvido y también sobre las mentiras. Por eso yo hoy decía, y estoy hablando por lo que dijo hace unas semanas el antropólogo que estuvo en la Universidad de la República, porque él dice, nos ocultaron, pero ojo, no solamente el genocidio armenio, ocultaron la historia del Imperio Otomano. Era como, es decir, a partir de Kemal Atatürk se construye una historia oficial. Y ustedes saben que la historia es la base de la identidad. La historia y la memoria, la historia también construye identidad, ¿no? Y en Turquía se llevó adelante la construcción de una historia oficial, donde se borró a los armenios, pero también se borró al Imperio Otomano. Kemal Atatürk pretendió crear un régimen de hora cero. No sé si esto queda claro, ¿no? Es decir, destruimos, nada de lo anterior sirve, vamos a empezar algo totalmente distinto. Eso se puede hacer, se puede construir algo sin tomar en cuenta lo que existía. Es muy difícil, salvo que se produzca un cataclismo, porque existe la obstinada persistencia de ideas, de creencias. Miren, ese deseo de destruir el Imperio Otomano lo único que hizo fue hacerlo aparecer ahora en la persona de Erdogan. Erdogan dice, yo quiero resucitar el otomanismo, yo quiero resucitar el Imperio Otomano. Y yo estuve en Turquía y de verdad, sacando Estambul, que es una ciudad muy occidental, el resto de Anatolia, hay una presencia de la religión tan impresionante, no solamente en la vestimenta de las mujeres, el muezín que invita a la oración 5 veces al día y todo el mundo se para y bueno, se arrodilla mirando la Meca. Se puede borrar todo ese pasado. Bueno, Kemal Atatürk lo hizo, intentó hacerlo, pero hoy los nietos de esa generación que tuvo que olvidar están reclamando saber, y yo creo que es sano, que construye buena ciudadanía conocer el pasado. Borrar el pasado es como un individuo amnésico, no saber de dónde viene uno. Me parece a mí que, no sé si te quedó, yo creo que sí, que fue pero sobre el olvido. Yo quería saber cómo se explica y cómo se ve que el Estado de Israel, considerando la historia de su pueblo, no reconozca el genocidio armenio. Bueno, para muchos armenios es incomprensible, pero también es un tema geopolítico, ¿verdad? Es el gobierno de Israel, porque, bueno, hoy estamos en una casa que tiene que ver con la identidad judía, y las comunidades judías nos invitan a los armenios, reconocen. Es un problema del gobierno actual de Israel, y los armenios, bueno, muchos comprenden la situación en la que está Israel y otros, bueno, preferirían que fuera diferente, ¿no? Pero ustedes saben el complejo panorama del cercano Oriente y las alianzas que se arman y se desarman, ¿no? Israel fue durante mucho tiempo aliado de Turquía hasta el episodio de las flotas de Gaza, y hoy, bueno, es un país que está también en guerra. Es un tema complejo. Es complejo. Es complejo porque es un país que sufrió el genocidio, y entonces uno diría, tendría que... Pero
te diré que es la pregunta que no quería que me hicieran.